para dar inicio, saludar a toda la audiencia que se encuentra conectada con nosotros en este momento. Sean bienvenidos a la 13ª sesión de coloquios en braquiterapia, donde abordaremos el tema de braquiterapia pediátrica. El día de hoy, como moderadores en la sesión, tenemos al doctor Apolo Salgado, médico radiooncólogo, director del Departamento de Radioterapia del Instituto Nacional del Cáncer de Chile, y quien les habla, David Martínez, médico radiooncólogo de la Corporación AUNA en Lima, Perú, y director de Educación e Investigación para Latinoamérica de Rayos contra Cáncer. Antes de dar inicio a la charla, primero que todo daremos unas breves instrucciones respecto a la dinámica de participación. La audiencia permanecerá con los micrófonos en silencio en aras de evitar posibles interferencias de audio. En el chat box podrán ir formulando las preguntas, además de poder solicitar la palabra levantando la mano, donde se habilitarán los micrófonos en orden de solicitud. Recordarles también que esta y otras actividades de la organización que estamos desarrollando en la organización se encuentran disponibles en nuestro canal de YouTube, tanto sobre braquiterapia como radiocirugía, contorneo y otros temas de interés en nuestra especialidad. Y sin más preámbulo, le doy paso al doctor Salgado para que nos haga la presentación de la ponente del día de hoy. Bueno, muchas gracias esta tarde por acompañar a todos los colegas de Latinoamérica. Sean todos siempre bienvenidos a este pequeño rincón de la braquiterapia. Y para desarrollar el tema de hoy, contamos con la presencia de la doctora Lola de la Mata, médico radiooncólogo, jefa de la unidad de radioterapia del Hospital ABC en México, Distrito Federal, quien de manera tremendamente amable accedió a dar esta charla, que creo que es espectacular porque la braquiterapia pediátrica no es un tema que sea muy conocido ni muy difundido, y tal como lo dije al inicio de estos minutos atrás, esto hay que grabarlo porque encontrarse con esta exquisitez de tema no es muy frecuente. Así que muchas gracias, Dolores de la Mata, como dice ahí Lola, eh, por compartirnos tu experiencia, porque realmente este tema es una cosa muy específica y que nos ayuda a crecer como profesionales a todo este grupo que nos acompaña hoy y los que nos van a ver después y nos van a acompañar en el canal de YouTube. Muchas gracias, así que adelante, por favor. Buenas tardes a todos y sobre todo agradecer a dos amigos, no solo colegas, David y Apolo, por la invitación y sobre todo por la iniciativa, ¿no? Es muy interesante y lo comparto en muchos medios, cómo la mayoría de nosotros, gracias a esta pandemia, nos hemos encontrado más cerca de lo que pensábamos y hemos sido capaces de compartir mucha experiencia muy cercana. Yo lo dije muy convencida, dije, un tema que no se ha repetido, voy hablando de braquiterapia de próstata en pediatría, y yo creo que solamente poner el título ya me dio como bastante miedito y nervio, porque me di cuenta que, si bien me parece un tema apasionante, por eso lo quería compartir, no es tan fácil, no hay tantos datos, pero queremos rebuscar aquí entre los amantes de la radioterapia y muchos residentes que puedan escuchar esta charla el día de hoy, una opción terapéutica que va a dar algo muy importante a estos niños, ¿no? Y como saben, todas las clínicas de seguimiento de pediatría, que son las de adolescentes y adultos jóvenes, un proyecto de calidad de vida y de preservación de órganos. Yo creo que esos serían los dos mensajes de hoy, y que siempre Madame Curie, acercándose en noviembre, debemos de homenajearla. Yo siempre que hablo de radioterapia y presento a Madame Curie como nuestra pionera, les explico que la braquiterapia es el mejor reducto que queda del origen de la radioterapia. La braquiterapia es el uso de elementos radioactivos de corto alcance, y aquí pues una mujer pionera y luchadora fue capaz de aislarlo, pero sobre todo, y por muchas cosas que pasan en medicina, aislarlo, ¿no? Entonces, acercándose su aniversario y el reconocimiento, pues quisiera dedicarle a ella esta primera diapositiva, y que sepamos cuánto ha avanzado y cuánto tenemos que agradecer a la radiación ionizante, nosotros como amantes de la radioterapia, pero sobre todo nuestros pacientes.
En el día de hoy vamos a estar revisando pues, por qué, ¿no? Cuál es la justificación de ofrecer a un paciente pediátrico braquiterapia cuando pues, ya les hablaré un poquito, ¿no? A los pacientes de radioterapia pediátricos cada vez les queremos dar menos radioterapia. ¿Cuál es la hipótesis que justifica este uso? ¿Qué evidencia hay en la literatura? Y hay bastantes grupos que lo están haciendo. ¿Cuáles serían los retos tecnológicos para cualquier centro de alta especialidad de braquiterapia a la hora de recibir un paciente pediátrico? ¿Y qué valor tendría el 3D en la planeación de estos pacientes? Les quise compartir cuáles son las estadísticas de México, de conocer cuáles son los tumores más frecuentes que hay. Como ven, la mayoría de nuestros pacientes pediátricos en México reflejados son neoplasias hematopoyéticas, seguidas de tumores del sistema nervioso central y osteosarcomas y linfomas, pero no dejamos de tener un porcentaje dentro del top 5 de tumores que son de partes blandas o mesoteriloides. Eso quiere decir que este porcentaje de pacientes en algún momento de la enfermedad, además de quimioterapia y cirugía, van a ser candidatos a radioterapia. El problema de estos pacientes es que cuando analizamos cuál es la etapa clínica al diagnóstico, por desgracia, en países en vías de desarrollo o de medianos ingresos, lo que encontramos es que la mayoría de nuestros pacientes, 2/3, suelen estar en el lado de los localmente avanzados. Y esto que sabemos que se ocupa para adultos también se repite y mimetiza en pacientes que tienen edad pediátrica. ¿Por qué hay tantas estrategias y por qué queremos cuidar a los niños? Bueno, la verdad es que en Estados Unidos ha habido tanta evolución de las terapias para tumores pediátricos que el promedio de sobrevida global de 5 años de la población de cáncer pediátrico sobrevive hasta un 80%. Y eso tiene que ver con muchas campañas de educación y detección oportuna. En la mayoría de nuestros países y nuestras realidades, pues es un área de oportunidad, es un área de educación en el que tenemos que insistir y acercarnos como radiooncólogos desde otro aspecto, pero la realidad es que eso no ocurre en México. En México nuestro promedio de sobrevida diagnóstico es de un 50%. ¿Cómo vamos a saltar hasta aquí? Por supuesto por la detección oportuna, pero ¿cómo van a vivir este grupo de niños? Da igual que sea un 50%. Tienen que llegar a la adolescencia con mejor calidad de vida. Una de las realidades que yo les quiero comentar es qué es lo que pasa y que sería muy útil conocer, ¿no? A nivel de Latinoamérica, hacer un trabajo y conocer cuántos institutos están recibiendo de forma exclusiva pacientes pediátricos en radioterapia en otros países o que reciben pacientes. La verdad es que en México sí existe la subespecialidad de radiooncología pediátrica durante un año en el Hospital Infantil Federico Gómez con el doctor Nar Pérez, y el problema que hay es que la mayoría de los centros exclusivos pediátricos están concentrados en la Ciudad de México, excepto el Hospital de Teletón, que está en Querétaro, que es una ciudad que está muy cerca de la Ciudad de México. Eso quiere decir que la mayoría de los pacientes que tienen tumores pediátricos van a acudir desde cualquier lugar de la República con todos los traslados y nos va a dejar a muchos de nosotros, digo, no solo en México, en cualquier otro país, en un centro de radioterapia que fundamentalmente atiende pacientes adultos recibiendo una población exclusiva de radioterapia. Entonces yo creo que eso es un tema por el que, aunque no vean pacientes pediátricos todos los días, en algún momento, como me pasa a mí, me toca recibir esto y ahora les contaré un poquito de el por qué yo estoy presentando, ¿no? Esta experiencia y qué me llevó a esta pasión. Uno de los puntos que veremos al final de la charla es hacia dónde va esa capacitación en pediatría y en braquiterapia. Creo que hay muchas oportunidades para mejorar y aparte de la subespecialidad vamos a estar trabajando en muchos proyectos de la mano de Estados Unidos con un par de profesores que trabajan en Jacksonville en protonterapia para hacer talleres de control. Entonces yo creo que el hecho de familiarizarnos con los tumores pediátricos, ya sea que lo hagamos de forma exclusiva o ya sea que nos toque irnos a un centro y no sabemos cuándo vamos a ver un niño, desarrollar estas habilidades a través de la distancia puede ser algo bueno. ¿Por qué? Que era lo que yo les iba a contar, siendo un centro que normalmente recibe pacientes adultos, nos vimos involucrados en el Centro Médico ABC a recibir pacientes pediátricos. Bueno, pues el Centro Médico ABC es un hospital privado, pero tiene una parte de beneficencia. Se desarrolló un proyecto muy interesante hace 3 años en enfocarse a población vulnerable, población que además mujeres y niños que van a crecer y que el impacto en cuidar su salud y hacer educación y prevención va a impactar en la salud de México en general, de la población productiva.
de tal manera que se desarrolló un proyecto de beneficencia de alta especialidad de tumores sólidos en niños pediátricos, en el que se les hace un tratamiento integral y empezamos a recibir pacientes de todo el país que fueran candidatos a recibir radioterapia en algún momento. Esto nos llevó a que empezamos en el 2018 27 pacientes anuales, 29 en el 2019 y ahora que lo veo, pues ya llevamos el doble. Eso quiere decir que, y eso es cierto, que cuando uno empieza a trabajar con este grupo de pacientes, empiezan a considerarse estas referencias y ayudamos a que lugares públicos que ahora con la pandemia y con otras situaciones complicadas puedan recibir su tratamiento en tiempo y forma. Aunque la mayoría de los pacientes que seguimos viendo son leucemias linfoblásticas agudas, por el protocolo de trasplante, acondicionamiento de trasplante y por profilaxis de neuroeje, como ven, hay un gran escenario y un gran abanico de opciones terapéuticas y de diagnósticos que estamos atendiendo. Esto nos llevó a recibir, por supuesto, tratamientos, pacientes más especiales y además contar con un grupo multidisciplinario que nos dio la oportunidad de integrar opciones terapéuticas que en otros escenarios de forma aislada, pues hasta los propios cirujanos oncólogos pediatras o oncomatólogos pediatras desconocían, que son avances de radioterapia. Una de las primeras cosas que hicimos es hacer radioterapia corporal total con intensidad modulada. Ya llevamos más de 30 casos, fuimos el primer centro en Latinoamérica y el tiempo que usamos ya de tratamiento y de planeación ha disminuido a más del 50%. Si bien no es hoy el objetivo de la plática, pero los resultados preliminares han sido muy alentadores para disminuir la toxicidad. Pero fuimos el primer centro en México de utilizar braquiterapia en pacientes pediátricos. Habíamos encontrado, como ya les dije, varios centros que tienen radioterapia exclusiva para población pediátrica, pero ninguno de ellos contaba con un equipo de braquiterapia y el hecho de colaborar en este grupo de trabajo nos llevó de la mano a poder ofrecer en esta colaboración con todas las instituciones técnicas de tratamiento a las que ellos no habían podido tener acceso y además de esta braquiterapia que ya les contaré, también empezamos a hacer radiocirugía en esta población. Cuando uno habla de pediatría, ¿qué es lo que piensa? Pues lo que piensan los demás y lo que piensa un buen radiooncólogo, yo siempre que voy a una sesión multidisciplinaria, es que la mejor radioterapia de los niños es la que no se da. ¿Y por qué? Porque lo importante para nosotros es no solamente cuidar el pronóstico, o sea, que el paciente si se va a beneficiar por la radioterapia y va a vivir más, por supuesto que le vamos a dar radioterapia, pero debemos de tener muchísimo cuidado con el futuro de los niños, las segundas neoplasias o los efectos secundarios, simplemente no hay que esperar a todo eso. Es algo súper importante y por el motivo que va a llevar de la mano el que hoy estemos ofreciendo braquiterapia a estos pacientes. ¿Qué accesos hay de braquiterapia? Pues lo han estado viendo en todas estas sesiones, tenemos diferentes opciones, baja tasa, alta tasa, tenemos cobalto para que no tengamos que cambiar la fuente. Cualquiera que tengan es buena, lo importante es hacerla. Y, por supuesto, por comodidad estamos todos migrando a alta tasa, pero como les digo, no es una excusa. Para nosotros usamos un microselectrón de Elekta con iridio 192 y en ese momento todavía no había ningún equipo en México con cobalto en braquiterapia, ya contamos al menos con 2 unidades y yo creo que toda la dosimetría no muestra ninguna diferencia. Creo que para muchos hospitales públicos, para no tener que estar renovando la fuente o para, por ejemplo, lugares con bajo volumen, puede ser un atractivo, ¿no?, económico con la misma efectividad. Pero ¿por qué vamos a justificar la braquiterapia? Tenemos que ir de lleno a lo que nos trata el día de hoy, porque quiero dejar mucho tiempo a preguntas y discusiones. La braquiterapia en pediatría tiene el objetivo del futuro de nuestros pacientes, que es conservar órganos. Si nos importa que un paciente adulto no pierda un órgano como un brazo o como el recto o como la vejiga, imagínense lo que puede ser para un niño tener toda su vida o no un órgano como la vejiga o como la vagina. Es una técnica de corto alcance, con lo cual presumiblemente, si estamos hablando de toxicidad a largo plazo, vamos a tener muchos menos efectos secundarios. Hay menos sesiones si pensamos que estos pacientes, por ejemplo, hay que estar sedándolos, tenemos que estar llevando y trayendo, se tienen que quedar quietos. Hay menor riesgo de neoplasias radioinducidas, ya que sabemos todos que estas neoplasias tienen que ver con dosis bajas y la braquiterapia, si por algo se caracteriza, es porque la profundidad o la penetrancia de nuestra terapia no alcanza en profundidad.
Entonces, esta frase sí no la dije yo, es la traducción del doctor Mandeville, en el que coincidió con mis justificaciones, pero dijo que la braquiterapia tiene un impacto en la calidad de vida de los pacientes que es importante y trascendente. Y yo creo que eso es para mí uno de los mensajes el día de hoy para no dejarlo atrás. ¿Cuáles son los resultados que tenemos en la literatura? Les quiero presentar uno de los casos que tratamos de braquiterapia pediátrica. Una niña de 3 añitos en el 2017 debuta con un sangrado transvaginal. Se trata de un radiomiosarcoma botrioide de vagina localmente avanzado, con metástasis a pulmón, recibe tratamiento con quimioterapia, progresa regionalmente con adenopatías inguinales, se le completa el tratamiento con quimio-irradiación a pelvis y ganglionar bilateral inguinal, alcanza respuesta clínica completa y se ofrece, al presentar solamente una recurrencia en cúpula vaginal, una opción de conservación de órgano de braquiterapia. Le ofrecimos en este caso a esta niña un complemento con un cilindro, con braquiterapia 30 Grays en 6 fracciones. En este caso el cilindro fue de 2 centímetros, es el más pequeño que teníamos. Por diferentes revisiones y procedimientos para el seguimiento de la niña, tuvimos la suerte de que su vagina estaba suficientemente dilatada para usar un aplicador estándar, pero ya comentaremos un poquito más adelante cuál es el reto técnico además. O sea, no es poner un cilindro, es lo más sencillo, ¿no? Hasta la fecha la niña pues debutó con mucositis aguda, no tiene evidencia de enfermedad ni evidencia de recurrencia local. Cuando hablamos en general, ¿qué es lo que dicen los autores? Vamos a ver algunos estudios que hay recientes, publicados del año pasado y hace un par de años, en el que revisan toda la experiencia de grupos pequeños. La conclusión que ellos dan, o recomendaciones generales, además de la justificación, es que la braquiterapia, el principal objetivo, porque la plantearías en el manejo de un paciente pediátrico en un grupo multidisciplinario, sería para preservar el órgano. Lo siguiente es que el mayor beneficio que ellos han observado en impacto de calidad de vida y control local es en región pélvica. Y luego nos hablan que los radiomiosarcomas es la indicación más frecuente y que los subtipos boitroide y embrionario serían los de mejor pronóstico y los que deberíamos enfocarnos a hacer el tratamiento conservador de estos pacientes. Y ellos recomiendan enviar a un centro de referencia. O sea, si alguien que lo está haciendo, pues la verdad es que aunque hagamos esto todos los días, pues pediátricos puedes hacer uno al año. De hecho, la experiencia de los centros que más pacientes tratan están resumidos en esta publicación de NANG, en la que hablan braquiterapia pediátrica y ven que el grupo clásico con más pacientes es el Instituto Gustave Roussy, seguido del Memorial Sloan Kettering y St. Jude. Los demás son series de casos que han conseguido acumular a lo largo de los años suficiente experiencia para que todos sepamos dónde enviarlos. La verdad es que no hacer una y no repetirla en 5 años no nos va a dar la opción del seguimiento y de control de calidad y desarrollo tanto de planeación como de aditamentos. El resultado que ellos tienen de control local es bueno, sin embargo, la toxicidad, como ven, pues no es desdeñable, con lo cual es muy general, no habla de si es toxicidad aguda, crónica o grado 3, pero pues bueno, no deja de ser importante y veremos un poquito más detalle de todos estos grupos cuáles han sido sus resultados. Una de las indicaciones que quiere dar Castanetti en esta revisión es que él empieza a hablar de cómo manejan los radiomiosarcomas. Digo, hablan de manejo de radioterapia en general, pero cuando se mete en braquiterapia, nos analiza qué hace la Escuela Europea a la hora de manejar esta braquiterapia en los pacientes con carácter preoperatorio. Y ahí él dice que el grupo francés tiene más tendencia a usar esta braquiterapia preoperatoria de forma inmediata, en cuanto el paciente se despierta, aplicar, y los alemanes recomiendan esta braquiterapia perioperatoria esperar entre 5 y 7 días, es decir, que el niño prácticamente haya salido de terapia intensiva y esté estable para que haya bajado la inflamación de los tejidos. Otra de las recomendaciones que ellos dan es algo que ya les he estado anticipando, ¿no? Es el trabajo multidisciplinario. Pero si hablamos en este caso de braquiterapia perioperatoria, estamos hablando que el cirujano va a estar operando al paciente y nosotros estamos ahí encima, no es cuando recaiga. Entonces, o que ha recaído y tiene un rescate quirúrgico. Es muy importante que haya una intención de tratar y una discusión muy cuidadosa con una buena técnica de imagen para que el tratamiento de ese niño no se cambie y que tengamos opción A, opción B, opción C, porque todo puede ser que llegues a la cirugía, ahora les contaré el caso que tratamos perioperatorio, y la intención sea conservar la vejiga y no se pueda, o la intención sea
colocar los catéteres, pero tienes que estar de la mano con el cirujano para conocer dónde está la ubicación. Entonces yo creo que es un trabajo muy cuidadoso que lleva un tiempo y que no todos tenemos ese tiempo o la comunicación con esos centros de referencia, entonces hay que trabajar un poquito más de esa parte. Los últimos resultados más recientes que publican del grupo francés recopilan, porque este es más nuevo que los anteriores que yo les publiqué, 100 pacientes con un seguimiento de 18 meses. Fíjense que ellos tienen una sobrevida global a 5 años de 90%, libre de enfermedad de un 85% y solamente un 5% de esos pacientes de preservación de órgano requieren una neovejiga, es decir, hubo que rescatarlos porque no pudieron preservarla. La dosis utilizada, ya la comentaremos más adelante, son 36 grays en 12 fracciones y ellos consiguen hasta un 80% de preservación de vejiga con buena continencia. Con menor capacidad o una vejiga de poca capacidad es hasta un 50%, con lo cual tienen buenos resultados en una selección muy cuidadosa de pacientes y, como pueden ver, un centro de referencia, porque yo creo que ni en toda Latinoamérica juntaríamos 100 en los próximos 15 años. El grupo alemán tiene unos resultados más heterogéneos, la selección de pacientes es totalmente diferente a las del grupo francés, su sobrevida global es de 43% y libre de enfermedad de un 33%, pero describen muy bien la parte de toxicidad, que es en la que me quiero enfocar en este estudio, en la que ellos demuestran que solamente un 2,5% es aguda y tardía de un 5%. Como ven, ya los números bajan mucho, se cuida mucho más el órgano, pero las complicaciones hay que preverlas y considerarlas para tratarlas. Tienen más que ver con las mismas complicaciones de cualquier braquiterapia pélvica de nuestros pacientes, estenosis del órgano, incontinencias o fístulas, que deben de recibir tratamiento. Y el otro punto importante de este estudio es que ellos en su población consiguen discriminar si el efecto de la braquiterapia es suficiente para estos pacientes, si no tenemos que darles radioterapia externa, o la radioterapia externa es superior. Ellos en su serie dicen que no hay diferencias en el control local, con lo cual también estaríamos empoderando a este grupo de pacientes y a nosotros como radiooncólogos en la toma de decisiones de usar la técnica más segura y con menos efectos secundarios a largo plazo para nuestro paciente. Este análisis de Zalewski, que siempre lo conocemos por próstata, bueno, pues también en sus ratos libres en braquiterapia trató niños, 66 pacientes, desde 1993 al 2002, y trató diferentes histologías, radiomiosarcoma, neuroblastoma, tumor de Wilms, en el contexto de hasta un 36% de pacientes que acudían con recurrencia. Él lo que aplicó es Intraoperative HDR Brachytherapy, que son unos flap de Freiburg o MIC, que ellos lo llaman también así, en el que se colocan en el lecho quirúrgico y en ese mismo momento ellos tienen unos, la verdad, como tienen mucho dinero, tienen ahí una protección suficiente, un mini búnker que les permite tener el selectrón de braquiterapia dentro del quirófano. Entonces lo colocan, hacen la planeación, tratan al paciente y continúan la cirugía. Por eso es intraoperatoria y no perioperatoria. El seguimiento que tiene él es de 12 meses y, como ven, la sobrevida global y libre de enfermedad es de alrededor del 50%. Pero cuando él revisa si a esos pacientes les dieron radioterapia externa complementaria dentro del manejo integral del paciente, aquí sí él encontró una diferencia altamente significativa de control locorregional de aquellos que les dio el tratamiento combinado de un 83% versus un 29%. Esto va un poco de la mano del argumento que usamos ahora también de sarcomas en adultos, o sea, usar 12 Gray solamente es poca radioterapia. Yo creo que salvo que el paciente haya recibido reirradiación, no estaríamos hablando de radioterapia externa, pero cuando tenemos una recurrencia y no ha recibido radioterapia, debemos de conseguir dosis biológicas equivalentes más altas. Él describe 8 complicaciones agudas y 3 complicaciones tardías, básicamente las mismas que les comenté en el artículo anterior, pero creo que es una grata experiencia conseguir hasta 66 pacientes en prácticamente 10 años. Otra opción terapéutica, antes de meternos en cosas técnicas, es algo que no sé cuántos centros lo estén haciendo, pero aquí sí que querría invitar a alguien que hablara de braquiterapia ocular y su experiencia, porque creo que para los niños hay varios estudios, hay varios centros, al menos en el Metodista, también quieren incluir, además del melanoma uveal, pacientes con retinoblastoma. Y esta serie muestra resultados que creo que nos dejan, ¿no? una gran
una gran tranquilidad, ¿no? De ofrecer a un niño, de acuerdo al grupo de riesgo y a su clasificación, una opción de tratamiento que se base en la colocación de una placa intraocular o placas de COMS que son de oro, que llevan insertos unas semillas, ¿de acuerdo?, de paladio y que se dejan colocadas de acuerdo a su planeación en el ojo, en la parte retroocular, colocadas por el oftalmólogo con control de ultrasonido y permiten en una sola dosis conservar el ojo. Esto lo consiguen en esta serie de 134 pacientes en un 87% de los casos, con una sobrevida global de un 95%. Si a un adulto le importa un ojo, ¿cuánto no le importará a un niño? Que sea más o menos funcional o que se preserve la función del nervio óptico, creo que no viene descrito con tanto detalle, pero no está impactando en calidad de vida. La experiencia que yo he visto en algunos grupos, en un tiempo en Madrid también la usé durante un año, hicimos varios implantes y la verdad es que como es braquiterapia se puede controlar muy bien la dosis que recibe en la retina y de hecho los casos que están cerca de la mácula pues no son candidatos a recibir esta técnica de tratamiento. Hay ahora varios perfiles moleculares y grupos en estudio que están hablando también de esa posibilidad, sobre todo en melanoma uveal, de hacer metástasis a distancia para omitir en esos casos hacer un tratamiento conservador. ¿Cuáles son las modalidades de braquiterapia? Porque les he hablado de los resultados, pero cuando hablamos de braquiterapia y sobre todo para los que no están tan familiarizados, de repente queremos hablar y decimos que todo es lo mismo. Bueno, braquiterapia, cuando se está usando en cualquier lugar, pero vamos a hablar aquí algunos ejemplos de pediatría, estamos hablando de la braquiterapia estándar que conocemos, que es un complemento durante o después de una radioterapia externa. Cuando lo hacemos de forma intraoperatoria es cuando estamos usando braquiterapia durante el procedimiento quirúrgico, que es el grupo de Zelewski, el que más los usa. Yo lo ocupé en el MD Anderson en Madrid, pero eran en pacientes adultas, no recibí niños. Y la perioperatoria es aquella en la que esos mismos catéteres se colocan y se usaba mucho en sarcomas de adultos, pero también ahora les voy a contar un caso de un radiomiosarcoma, se deja colocado el catéter, se espera en la terapia y luego ya se da el tratamiento. No se administra durante la cirugía, esa es la diferencia. Y luego pues tenemos la radioterapia intraoperatoria con electrones, que estas son fotos cortesías de mi maestro, el doctor Calvo, en el que en algún caso también ha hecho hasta una radioterapia intraoperatoria extemporánea. Sacaron el hueso de un sarcoma de pelvis de una niñita de 3 años, lo irradiaron y luego se lo volvieron a poner. De eso no tengo las fotos, pero fue también una experiencia muy interesante. Sabiendo cuándo queremos usar la braquiterapia y de qué estamos hablando, porque parece todo lo mismo, pero es diferente, debemos de recordar que hay varios retos a la hora de aplicar estos tratamientos de radioterapia. Uno de ellos es que los aplicadores estándar, o sea, si ya es manual o artesanal la braquiterapia, en pacientes pediátricos aún más, porque además tienes que medirlos, tienes que ver cómo colaboran, tienes que ser capaz de prepararlo. El otro es la planeación preoperatoria. Es súper importante que en la mayoría de los casos estamos acostumbrados a planeaciones estándar, pero hoy día integrar cómo vas a poner al niño en la tomografía o cómo se va a planear un paciente tiene su reto a la hora de hacerlo 3D y hacerlo de forma bastante inmediata. Es un plan que requiere mucha tecnología. Como les comentaba, pues los tratamientos, el aplicador más chiquito es de 2 centímetros, entonces si no tenemos este tipo de pacientes, vamos a tener que estar considerando en la mayoría de los casos hacer aplicadores a la medida. La escuela francesa, ellos usan siempre aplicadores de Chassin, que son unos moldes de cera, plásticos, y el problema es que hay que hacerlo un día, hay que esperar y que regresen. Yo creo que hoy día, pues ahora en la discusión me gustaría que comentaran, ¿no?, estas opciones terapéuticas sobre la impresora 3D que nos permitiría prácticamente en cualquier tipo de paciente poder realizar un aplicador para cualquier cosa que nos pudiéramos imaginar, y esto pues para el escenario de los niños a mí me parece que es alentador. Nosotros hemos hecho algunas pruebas con algunos moldes, pero aquí están los expertos y David y Apolo nos estarán contando un poquito más adelante sobre su experiencia al respecto, pero es algo que uno tiene que planear porque no te vale llegar y con cualquier cosa vemos cómo queda. El siguiente, como les decía, es la planeación perioperatoria. Un paciente perioperatorio, como este caso que tratamos, un niño de 2 años con una tumoración abdominal de más de 10 centímetros, un radiomiosarcoma embrionario etapa 3,
recibió su quimioterapia neoadyuvante y alcanzó una respuesta parcial pobre. Se considera un cambio a segunda línea. En esa segunda línea responde un poquito más, pero deciden un tratamiento quirúrgico con prostatectomía radical, cistectomía parcial y reimplante ureteral izquierdo. En este caso se aplicó unos implantes en la pared posterior de la vejiga con 4 catéteres durante la cirugía y se le dio 36 Grays en 12 fracciones, continuó con quimioterapia posteriormente y las complicaciones en este paciente fue cistitis grado 2, requirió una nefrostomía por estenosis ureteral e incontinencia hasta la fecha. Como ven, esta parte que les voy a contar ahora tiene que ver con la parte tecnológica. O sea, aquí tienes que hablar con el cirujano. La mayoría de los cirujanos, digo, si hay pocos radiooncólogos que estamos haciendo esto, yo me acuerdo que estaba rotando un residente, Tomás, aquí de Toluca, y cuando le expliqué con lo que íbamos a hacer, pues me dijo, ok, ¿cómo le hacemos, no? Además estaba en otro hospital, había que explicarle al cirujano cómo teníamos que colocarlo, él no tuvo ningún inconveniente porque la verdad, pues explicarle a un cirujano que pegue esto a un lugar, pues para él no es ningún reto técnico, el problema es que no saben cómo hacerlo, cómo dejar los catéteres para que puedan salir de forma anatómica, o sea, no vale que lo coloque como llegue, tiene que considerar esa parte y pues yo les agradezco mucho al Instituto Nacional de Pediatría y a todo el equipo de cirugía y radiooncólogos de allá que me dieron la confianza de irnos con nuestros aplicadores de Freiburg, hablar con los cirujanos, discutirlo, colocarlos, que tuvieran la salida, ¿no?, por abajo para que no estuvieran saliendo por el abdomen y que fuera factible para poder hacer una mejor planeación. Pero todo esto requiere, fíjense, colocación del catéter en el quirófano, estar esperando a que te digan que es borde positivo, que no, que lo puedes operar, tomar decisiones sobre la marcha, hablar con ellos, qué órganos hay que quitar de riesgo. Eso sí requiere una responsabilidad y una gran confianza en todo el equipo. Esperar 3-5 días para la planeación, el que el niño por lo menos esté muy dinámicamente estable. Una de las ventajas de los niños, y eso lo dicen los cirujanos pediatras, es que el niño en 48 horas está fuera de terapia intensiva aunque le hayas hecho esta pedazo de cirugía, ¿no? Entonces, eso es muy bueno a la hora de poder hacer el tratamiento de una forma temprana y conseguir un efecto oncológico tumoricida más efectivo. Y después de terminar esta radioterapia hay que volver a meter al niño en quirófano y decirle al cirujano que entre otra vez y quite estos catéteres porque ellos no se pueden quedar en el organismo. Entonces, esta parte es como, no les estoy desanimando, al contrario, es que sepan cómo hay que hacerlo, porque cuando trabajas en equipo, el cirujano hace cosas mucho más difíciles que esta, pero esta no sabe cómo hacerla. Entonces, si no le damos bien la indicación, se siente perdido. O sea, él en esto no tiene iniciativa porque no entiende para dónde va y cuáles son. Cuando ya lleva hechas muchas, cuando haces radioterapia intraoperatoria en muchos grupos, pues ya están más familiarizados, pero un cirujano pediatra menos todavía. Entonces, hay que hablar mucho con ellos, hay que hacer presentaciones, una labor política, ¿no?, de lobby para poder conseguir formar parte del equipo y del trabajo multidisciplinario. Y otro de los retos para nosotros es que además en nuestra área ni siquiera hay 2D. O sea, si yo quisiera hacer esto de forma manual, no tengo ningún sistema de cálculo, todo lo estamos haciendo en 3D, entonces tuvimos que estar pensando cómo pasar al niño, cómo hacer la dosis. Esta publicación de NAC habla de por qué se eligió este fraccionamiento perioperatorio de 36 Grays BID, y es porque lo consideran equivalente a 45 Grays en 25 sesiones, pero la otra recomendación que hacen técnica que me parece pues relevante es considerar que si tú haces una braquiterapia ginecológica en una paciente, ¿cuál va a ser el reto que tú vas a tener a la hora de prescribir al estándar de 5 milímetros? Pues si consideran la mucosa de un niño y las distancias que hay entre todo, por supuesto 5 milímetros es un mundo. Entonces, dan unas recomendaciones muy prácticas que quise resumirles aquí, que es de dar solamente 2 milímetros a los niños menores de 1 año, de 1 a 3 milímetros, de 3 a 6 años 4 milímetros y por encima de 6 considerar la mucosa estándar. Creo que el hecho de poder ver también todas las reconstrucciones en 3D nos permite hacer algo que va mucho más allá que un cálculo a ciegas, que no sabemos luego dónde está la toxicidad y la anatomía del paciente. Y les recuerdo pues que el procedimiento, ¿no?, la hora de tratar pacientes de braquiterapia de alta tasa y integrar el 3D requiere que estos niños, bueno, los que traen los catéteres, la verdad es que no tienen que pasar todos los días por la planeación, simplemente pasó una vez, se hace el plan y el niño ya cada día baja su tratamiento. Cuando son braquiterapias estándar, pues
Ya saben que tienen que llegar, conseguir su aplicación, pasamos al tomógrafo, se hace la simulación, se trata. Nosotros tenemos el microselectrón dentro del búnker de radioterapia, no en el quirófano de aplicación, tratamos y el paciente vuelve. En la mayoría de los casos no nos demoramos más de 2 horas o 3 horas, incluso con sedación. Entonces, tratamos un niño prácticamente igual que un adulto y no es mayor reto. Ahora les voy a dar algunos de los trucos que nos pareció. Siempre les recomiendo, y sobre todo en niños, que tengamos una muy buena bitácora de la dosis que recibió, ya sea estándar o sumada con braquiterapia. ¿Por qué hay que tener este detalle? Por lo que yo les comentaba de los efectos tardíos de vejiga y de recto. No se puede quedar sin señalar esa toxicidad, porque el riesgo que tenemos es que luego no sepamos dónde estuvo el punto o por qué pasó, ¿no? Y poder aprender de todo eso. Y como les he venido diciendo, este trabajo multidisciplinario es súper importante, ¿no? El ser capaces de saber cuándo tenemos que indicar radioterapia externa complementaria, hacerlo adyuvante, hacerlo en un rescate. Creo que este flujograma intenta integrar todo y como no iban todas las líneas, yo creo que lo puso en un cuadro, pero creo que integra todo lo que tenemos que hacer. O sea, no es un tratamiento en el que solo haya una persona. Nosotros como radiooncólogos siempre tenemos que trabajar y levantar la mano. O sea, muchas veces uno va a un tumor board y muchos residentes o estudiantes nos dicen, ay doctora, pero es que hoy no dijo nada. Digo, bueno, es que hay veces que los casos no son para radioterapia y por eso no somos menos importantes. Porque lo importante, como yo les decía, es que cuando yo empecé a trabajar en este grupo que me invitaron de pediatría en el Centro Médico ABC, es que empezaron a escucharme, cosa que si seguramente no me hubiese presentado en ese tumor board, nadie hubiese sabido nunca que le podíamos hacer una radiocirugía o una braquiterapia a un paciente. Si uno no está y es el que sabe radioterapia, los demás de casualidad pudieron haber leído, pero si no, nadie les va a escuchar. Y piensen que ante una alternativa de preservación de órgano, tanto colegas médicos como familiares van a estar de la mano y van a permitirnos dar esa oportunidad al paciente. La otra cosa y el reto es que son niños, que hay que saber cómo tratarles, que hay que explicarles para que no se muevan. Algunos de ellos pues sí los estamos sedando. La ventaja, la verdad es que con los anestesiólogos que trabajamos, yo estoy súper contenta. Al principio nos devonábamos un poquito más en los tratamientos porque hacían sedaciones más profundas. Luego, cuando ya se dieron cuenta que lo que tratábamos duraba 20 minutitos, no era ninguna cirugía compleja, empezaron a hacer pues algunas sedaciones con gas y la verdad es que prácticamente según terminaba la braquiterapia el niño estaba despierto. Entonces, el hecho también de explicar bien a los anestesiólogos cuánto dura el procedimiento, cuáles son las complicaciones, el que tienen un acceso remoto, o sea, también hay que hablar con ellos y que se familiaricen, pero no lo hace imposible. O sea, la verdad es que una vez que entran en la dinámica, lo hacemos muy rápido. Y la otra opción, como estábamos hablando hace un ratito, es que al niño lo puedes dormir, pero también sirve que lo hipnotices, ¿no? Entonces, en una braquiterapia, pues, ¿qué más te da que el niño esté sedado o que esté con un videojuego mientras no se mueva? Y nosotros en estos 2 años, mi colega la doctora Tenudo y yo, hemos aprendido más a usar la tecnología a nuestro favor que sedando pacientes y la quiero dar el reconocimiento de que siempre le echa toda la ilusión y el cariño para que ellos se sientan seguros y estar tranquilos todos, ¿no? Porque a veces, además, cuando tú dices, no, déjalo con un iPad, todos nos miran como muy extraños, pero este niño, por ejemplo, de las 12 sesiones, las 2 primeras lo sedamos, a la tercera no tengo fotos, pero le dimos su iPad y no dijo nada. Él dijo, pues me conectan esto, me quedo quieto y no pasa nada, pues vámonos, ¿no? Y son niños, como les comentaba, de 3 añitos. Quiero dejar este tiempo de la discusión porque yo creo que lo más importante es que compartamos nuestras experiencias y haya un buen foro de preguntas, pero quisiera animarles a todos a considerar la braquiterapia como un escenario de preservación de órgano y calidad de vida y como algo trascendente para nuestros niños, que tenemos que usar diferentes herramientas, pero siento que sobre todo más planeación, trabajo en equipo, integrarnos en un tumor board multidisciplinario, que nos conozcan, que sepan que estamos ahí y en la medida de lo posible pues contactarnos entre nosotros para cuando tengamos casos a raíz de esta nueva tecnología.
como les quiero contar, les invitamos a que hagan ahora un taller de contouring de tumores pediátricos el próximo 28 de noviembre. Hay muchas sesiones en la página de Somera, pero creo que también Rayos contra el Cáncer, todas las sociedades de Latinoamérica, podemos estar trabajando para pues mejorar nuestra comunicación y nuestra capacitación, que al final es educación continua. Si cualquiera de nosotros estuviéramos hablando de la radioterapia que aprendimos, que a veces se parece mucho a la que hacía Madame Curie, y la que hacemos ahora, la que hacíamos hace 5 años, no tiene nada que ver. Entonces yo siento que no hay que tener miedo a lo desconocido, sino respeto. Les doy las gracias por la invitación, a la audiencia por tomarse el tiempo y el interés de escucharme, y quedo al pendiente del foro y discusión de preguntas de todos ustedes. Doctora, como siempre, muy agradecido de la tremenda charla y, por supuesto, vamos a estar muy interesados en participar en el taller de contorneo de tumores pediátricos, así que hay que meterse a la página de Somera, inscribirse o hacer algo más. Todavía no tengo, les va a llegar, les vamos a publicar en la página, lo pasaré en las redes, porque es con un formulario de inscripción de Google Chrome, de Google Form, y ya les van a mandar instrucciones, porque es a través de la plataforma de Educase como la que usa Astro. Entonces va a haber tarea antes, durante y después. Es un trabajo que se está haciendo muy bonito. Para acreditarse me parece extraordinario. Había una pregunta que lanzó durante la presentación que tiene que ver con la impresora 3D. Entonces, no sé si está por ahí Rubén, que nos hizo una presentación tiempo atrás en los mismos coloquios de impresiones 3D, y a lo mejor él podría comentarnos algo de la impresión 3D enfocado a pediatría, tal vez algún tipo de plástico especial, o si es muy fino, es muy frágil, etcétera, y ahí podríamos comenzar a discutir. Rubén, ¿estás por ahí? Abre tu micrófono y nos Hola. das tu... Sí, por justo estoy por aquí. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muy buena presentación, bastante interesante. Y bueno, dentro de las posibilidades de impresión 3D, realmente existen muchas, son bastante adaptables todas, y dentro de la personalización que se puede lograr con la impresión 3D, siempre se puede hacer de todo. El tema es realmente encontrar el material que pueda ser bastante reproducible si queremos buscar algo estándar, pero si queremos ser bastante personalizados, existen muchísimas alternativas y bastante flexibilidad para hacer todo lo que podemos imaginar realmente con la impresión 3D. O sea, no existe, digamos, un límite en pediatría respecto a tamaño, más bien el límite podría ser la impresora que podríamos contar, pero ya con la experiencia que hemos podido tener y con las cosas que hemos podido hablar, realmente ya podemos hacer cosas bastante puntuales, de tamaños bastante precisos para poder tener una buena conformación y poder lograr administraciones de dosis bastante adecuadas en braquiterapia. Bueno, una pregunta. ¿Considerarías, por ejemplo, el uso de TPU, que es más flexible, o una resina flexible en estos casos, o es indiferente? ¿Qué opinas al Realmente, respecto? o sea, podría considerar utilizar TPU en el caso de que los dispositivos sean de un solo uso, una sola indicación para un paciente, ya que el TPU puede tolerar unas 2 o 3 veces la esterilización, luego ya se va a deformar. Si es que queremos hacer algo estándar, sí consideraría utilizar pues resina, ¿no? Flexible o resina semisólida que nos permita tener mayor número de esterilizaciones y mayor número de veces para utilizar. Pero es importante diferenciar que en la resina podemos tener aún más precisión que con el TPU o el PET o cualquier material flexible que sea con FDM. ¿Puedes comentar un poquito respecto a los tiempos de creación, ¿cierto? ¿Cuánto se demora en imprimir en resina? ¿Cuánto se demora en imprimir en TPU? ¿O de qué factores depende una u otra aplicación para saber cómo lo adaptamos dentro del flujo de trabajo, ¿no? Sí, claro. O sea, realmente lo que toma tiempo, uno, es tener un adecuado diseño.
el diseño no solamente se basa en la habilidad que pueda tener la persona diseñando, sino también en las características de la tomografía que uno adquiere. Porque, por ejemplo, si tenemos una tomografía, adquirir una tomografía con cortes muy gruesos, muy grandes, donde haya bastante pérdida de información y todo sea reconstrucción, probablemente el dispositivo no sea tan adecuado. Pero si tenemos una buena tomografía con cortes muy finos, que nos permita tener una mejor reconstrucción o un mejor renderizado, como se dice en el mundo de la impresión 3D, vamos a poder tener un mejor producto. Eso es lo primero. Y puede demorar porque la curva de aprendizaje para cada uno puede ser diferente según qué es lo que queramos obtener o qué es lo que busquemos. Eso es el paso 1. El paso 2 es que los materiales van a variar según la impresora. Todos los materiales de impresión 3D demoran en imprimir, así sea resina, TPU, PLA, lo que sea, todo siempre demora, porque mientras más preciso querramos ser, más va a demorar todo el tema de la impresión. Pero después de eso, ¿qué nos puede dar mayor precisión? Siempre la resina, porque la impresión ya en láser nos tiene o nos da una mejor reconstrucción a través del mismo láser, a diferencia del FDM. Pero en calidad de dosimetría y eso va a variar según el equipo que tengamos y la forma en que nosotros midamos la dosimetría para cada material. Bien, una consulta. El doctor Josué Abraham Hernández, no sé si quiere preguntar directamente, le abrimos el micrófono, no hay problema. ¿Tiene alguna pregunta por ahí? Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. Dinos, Josué, acabas de apagar el micrófono. Perdón, lo apagué por... No, Ahora. primero que nada, muchas felicidades, doctora. La verdad me encantó su charla. Gracias. Y nada más, yo tendría una pregunta, si en su experiencia, en los pacientitos con rhabdomyosarcoma de vejiga o de próstata, ¿cuáles serían aquellos en donde recomendaría solamente la braquiterapia como única modalidad de tratamiento de radio? O sea, es decir, en cuáles pues se podría omitir la radioterapia externa y que la única modalidad de radio sería la braqui. Como estábamos comentando, en realidad cuando son tratamientos, y como veis aquí, ¿no? Tumores muy grandes, localmente avanzados, etapas 3 o de alto riesgo, en todos estaríamos indicando radioterapia externa y complementar con braquiterapia dentro del segmento quirúrgico que ocupes, intraoperatoria, peri o adyuvante. Pero pudiéramos encontrar algunos tumores de bajo riesgo o más pequeños en los cuales la cirugía o la respuesta que alcanzas con la quimioterapia sea muy buena, la cirugía prácticamente deje un borde negativo y solamente estarías complementando el riesgo de recurrencia locorregional en un segmento chiquito. Entonces ese sería como el abordaje. Y por eso hablo que muchas de las veces tú estás con el cirujano ahí y en el transoperatorio te dan un borde y te dice el cirujano, ya no puedes seguir más, pero luego el definitivo de patología no tiene nada más, pues puedes dar solamente esa braquiterapia. Y el otro escenario también serían las recurrencias, ¿no? Intentar buscar esa conservación basada en recurrencia. Pero en general, en rhabdomyosarcoma, alto riesgo, localmente avanzado, siempre un segmento de radioterapia externa, y salvo que tuviera muy buena respuesta, factores de buen pronóstico, R0, buscar un complemento solo con braquiterapia, en esas situaciones muy favorables. Perfecto. Doctor Carlos Solum quiere preguntar, no sé si Carlos quieres abrir tu micrófono. Hola, buenas tardes. Felicitaciones por la charla, realmente muy interesante. Yo soy de Argentina, de Capital Federal, soy braquiterapeuta del Hospital Municipal de Oncología, pero en algunas oportunidades el Hospital de Pediatría nos ha pedido colaboración, el Hospital Garraham, que ellos tienen radioterapia externa, pero no tienen braquiterapia.
Entonces, hemos hecho algunos pacientes, pero de manera multidisciplinaria con ellos, y la preocupación que tienen ellos en el hospital, en el Garraham, son los pacientes que necesitan braquiterapia con placa ocular, porque no disponen de esas placas. Entonces, en algún momento a mí se me había ocurrido la posibilidad de reemplazar esas placas que para nosotros son costosas, y fundamentalmente las semillas de yodo son costosas porque son importadas y en dólares, reemplazarlos por algún molde personalizado para poder realizar braquiterapia de alta tasa de dosis. Yo la verdad que no he visto que nadie lo hiciera, y quería saber si lo consideraba factible o... Me parece súper interesante, Carlos, esa propuesta, porque un poco vamos de la mano, ¿no? De intentar, pues, si hablamos de braquiterapia, que se ha hablado de próstata y de semillas de baja tasa, ¿no? ¿Por qué se van abandonando esos procedimientos? Básicamente es por la complejidad y el costo, ¿no?, que supone. La experiencia que yo he visto de los grupos grandes, y en el Metodista consiguieron tener una neurooftalmóloga, oncooftalmóloga muy proactiva, ponen más de 100 placas al año, claro, pues en un centro así no importa. El problema somos que nosotros, cuando nos llegan estos casos, tenemos esa limitación de dónde derivarlos. Yo creo que sería útil compartir mientras tanto un centro, pero estaba imaginándome cómo harías un aplicador que se puede hacer ahora con la impresora 3D de silicón y colocar los catéteres, y que no sea tan incómodo para dejar el ojo del paciente en esa posición, porque eso sí requeriría hablar con algún oftalmólogo, porque las placas se ponen en la parte posterior del globo ocular. Entonces, la historia es cómo, además de dejar ese cuerpo extraño, dejas que salga el catéter. Esa sería para mí, el reto sería más técnico. Radiobiológico, sigo pensando que igual que hemos hecho de baja tasa ginecológicos, hemos pasado a alta tasa, yo lo haría sin problemas. Yo creo que sería más el reto técnico. No sé qué opinéis vosotros, David y Apolo, de esto. Sí, una vez, ¿cuándo fue que estuvimos en el Ícaro? Creo que en 2017 estuvimos en Viena, y ahí un polaco estaba tratando de diseñar un aplicador para alta tasa, pero sí utilizó oro, ¿no? Pero con la impresora 3D tendríamos que ver cuáles son los ángulos de entrada para los catéteres, mirar cuál es el ángulo crítico de rotación. Pues hay varias cosas necesarias para poder evaluar en el diseño. Sería un reto interesante poder trabajar en eso. Sería un reto interesante. Yo podría... Hola. Dino, Rubén. Dale. Sí, podría haber un comentario sobre la impresión, claro, 3D. Exactamente. Hacerlo con una impresora 3D convencional es bastante complicado. Se podría hacer, se ha intentado hacer algunos moldes personalizados oculares, sí, con la impresora 3D convencional. Existen otras tecnologías de impresión 3D un poco más costosas, pero que sí pueden hacer esto a través de, por ejemplo, la tecnología de Electron Beam Melting, que es a partir de densidades y fuerzas de electrones, puede hacer fundir oro, titanio, diferentes tipos de materiales de forma personalizada. Es una tecnología no tan nueva, pero es una tecnología un poco más allá en impresión 3D, que existe y se utiliza mucho para la personalización de prótesis en ortopedia, por ejemplo. Personalizada se utiliza mucho. Es una alternativa que se podría implementar, digamos que a largo plazo, o tratar de probar alguna placa de impresora. Pongo la idea de resina que pueda tolerar este tipo de tratamiento, ¿no? Yo quería comentar de las ideas. Creo que la alta tasa en ocular, por la energía de los elementos radioactivos, el iridio y el cobalto, no se ajusta un poco a lo ideal. Yo le daría una vuelta. No sé, no creo que sea una solución para braquiterapia ocular, digamos, del cono posterior.
Tal vez yo pensaría en usar ortovoltaje, me sentiría mucho más cómodo, intraoperatorio en dosis única. Yo creo que por ahí, pero habría que tener el equipo de ortovoltaje. Sí, creo que es un reto, nada es imposible, ¿no? Pero sí habría que buscar a lo mejor algún modelo en laboratorio, ¿no? Probar a ver cuál es la dosimetría en un modelo animal murino para ver cómo se comportan, ¿no? Los tejidos adyacentes y todo. Yo tengo un par de consultas. Yo recibo poco paciente pediátrico para braquiterapia, son realmente escasos, 3 al año con suerte, solo para, digamos, para braquiterapia. Entonces uno no permite hacer una expertise en el tiempo. Pero ¿existe algún repositorio de casos o de dosis? Porque uno dice, bueno, ¿y qué le voy a dar a este niño? ¿Y a qué dosis voy a llegar? Porque no existe mucha experiencia, entonces uno comienza a buscar los papers y se pierde y se marea. Entonces, yo no sé si existe la idea de generar, por ejemplo, lo que digo, un repositorio de casos, por último, para decir, ¿sabes qué? En tal parte teníamos este caso y recurrimos a esta dosis en este fraccionamiento. Entonces uno ya se orienta y dice, ya, yo voy a tratar de llegar a algo parecido con esa tecnología. No sé si tienen algo así. Y lo segundo es en relación a cómo manejan las mucositis pediátricas, ya sea en vagina, en cavidad oral, etcétera. Si tienen algún elemento especial allá en México, porque acá hace años atrás teníamos el ácido hialurónico no reticulado, que anduvo espectacular, pero por poca venta se sacó del mercado, entonces nos quedamos desnudos frente a la toxicidad pediátrica. ¿Y qué hacemos? Me gustaría saber cómo lo manejan ustedes allá. Pues, creo que la parte de concentrar datos es hoy la herramienta más práctica que nos está dando la tecnología. Ahora que te digo, cualquiera de nosotros, ¿no? Hoy día, antes de hacer algo, pues buscas, ¿no? A ver cuál es la dosis, cuáles son los limitantes de dosis, los constraints. La verdad es que quitando que esas notas que os puse de prescripción en profundidad y el fraccionamiento, no hay ninguna otra especificación. No hablan de nada más. Además, considerando cuando vemos que la mayoría de los grupos publicaron en baja tasa, ahora cada vez más en alta tasa sí están poniendo referencias, pero la mayoría de los grupos, yo he hablado con Nancy Menderham y algunos otros radiooncólogos, no tienen ninguna referencia. Entonces yo creo que sería una herramienta muy útil. No conozco ni siquiera grupos europeos, la escuela francesa, que tenga como algún repositorio de casos, pero creo que sería una herramienta muy buena para todos nosotros, porque no hay referencias, las he buscado, he preguntado y lo seguimos dejando en algo artesanal, por eso no avanzamos. El día que tú hagas una braquiterapia y tengas muy claro que para un tejido pediátrico tienes que usar algo diferente, pero la máxima que seguimos en pediatría y que siguen los radiooncólogos pediatras, pero en braquiterapia, es lo menos que puedas, ¿no? Pero cuánto es efectivo radiobiológicamente para el tumor y cuánto para el tejido sano. Simplemente te hablan de que la experiencia que yo tengo basada mucho en los cirujanos es que son tejidos que, si bien sufren mucho, se regeneran muy rápido. Entonces son niños que, aunque tengan sus mucositis o tengan sus fibrosis, ellos regeneran. Entonces, digamos que en principio tratarlo igual que si fuera un adulto en cuanto a la prescripción de dosis o los equivalentes o el equivalente de externa, pero sí sería una muy buena idea para ahora la ABS y IBS proponer ese tipo de repositorios y acúmulo de datos, igual que han hecho con radiocirugía extracraneal. O sea, el éxito de la radiocirugía es que le han ido publicando todos los datos y constraints. Entonces la gente se siente muy cómoda haciendo algo porque tiene muchos pasos para seguir y nosotros nos encontramos ante un vacío de cómo manejarlo. En cuanto a la toxicidad, no hemos tenido tampoco muchos recursos específicos en pediatría para la mucositis. Por desgracia también pasó lo mismo. Cuando intentas con ácido hialurónico, intentamos el manejo con algún otro fármaco, lo sacan del mercado por bajo costo o porque son muy caros y no los usan, y terminamos utilizando pues el manejo que tienen los oncopediatras para sus mucositis sin mayor
diferencia, por desgracia. Otra de las dificultades a nivel crónico es cómo manejar, por ejemplo, la fibrosis de la vagina, ¿no?, en las niñas, porque pues si no lo dilatas, pues de qué te sirvió dejar la vagina si no le das un tratamiento, ¿no?, a largo plazo. Entonces, eso es algo que también tiene mucho que ver con la educación que hay que dar a los pacientes en el seguimiento y a las mamás, porque si no, pues pasará igual que, o sea, como yo siempre les digo a las mamás, digo, yo sé que les da un poquito de pena, digo, pero no sirvió de nada dejar la vagina si no la va a poder usar cuando sea mayor. Entonces, sí que hay que hacer muchas terapias de fisioterapia y manejar mucha parte psicológica. Siento que en los niños, no solamente en braquiterapia, pero en este caso, o sea, preservamos un órgano, pero si no va a ser funcional, entonces hay que tener mucho cuidado y hablar de esos temas, porque a veces nos dan pena o nos preocupamos mucho de la tecnología y del éxito, pero cuando les preguntas a los 3 años, pues cuando vas a explorar resulta que esa niña ya no se puede permear ni explorar ni siquiera. Entonces yo creo que eso es uno de los mensajes que también tenemos que dejar aquí, ¿no? O sea, ese seguimiento y esa educación, porque luego la perdemos y ya no tiene vuelta atrás, ¿no? Fue un éxito truncado. Bueno, yo creo que yo estoy contentísimo, la presentación ha sido espectacular. Yo creo que la tarea ahora no es esperar que el Jack Estro ni la ABS lo haga, sino que nosotros como latinos tengamos el primer repositorio de dosis infantiles. Sería espectacular. Si Somera nos ayuda, nosotros vamos mandando casos, no sé, alguna idea se nos ocurrirá, somos latinos, así que con pocos recursos hacemos mucho. Aquí son bienvenidos. Yo siento que no necesita, digo, me refiero si a ellos se les ocurre, pero luego son muy complejos. Tienes razón, Apolo, que somos nosotros más sencillos. Yo con mucho gusto desarrollo una base de datos y vamos recibiendo ese tipo. Eso ya está hecho. Ahí tienen mi correo, lo pongo ahora aquí y me encargo de hacer eso y generar. La parte tecnológica de los servidores no es un reto para nosotros. Entonces tenemos la primera base latina de casos pediátricos y el que quiera ahí aportar, bienvenido sea. Miren qué sencillo. Claro, sí, no. Manden ahí toda la información donde quieran y la voy armando sin problemas. La doctora acaba de poner su correo electrónico en el chat para toda Latinoamérica, por favor. Ella contesta, así como nos contestó a nosotros, yo doy fe que ella contesta, por si acaso. ¿Ah? Así que muy agradecido nuevamente por esta tremenda charla. Muchas gracias. Esperamos seguir vamos aportando a todos los colegas y que por supuesto tengamos la retroalimentación tuya y de todos para poder seguir compartiendo esta grata experiencia en tiempos de COVID, porque todavía no termina el COVID. No sé si cerramos, si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario. Este es el momento, aprovechenlo, digan yo. No, nadie. O cerramos. Abren el micrófono y digan yo, nadie. ¿Cerramos? Cerramos, entonces. Un comentario también que Javier Seferino ha compartido un repositorio en Google Drive de la dosimetría del PLA para impresión 3D. Sería interesante, nosotros también estuvimos trabajando en un poco de dosimetría con base en cobalto. La mayoría de las publicaciones han estado para iridio, entonces podemos hacer un comparativo, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden trabajar en conjunto. Doctora de la Mata, realmente nuevamente agradecerle por toda la disposición, la ayuda y por esta gran charla, y a todos ustedes, toda la audiencia, por haber dedicado todo este tiempo, y esperamos que haya sido de su interés. Invitarlos nuevamente en 15 días a nuestra próxima sesión. Pronto publicaremos el tema, y también que vayan esperando cosas muy buenas en braquiterapia para los meses que vienen. Sin más, creo que podemos dar por terminado la charla del día de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Un